Hola, muy buenas tardes amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y tenemos hoy con nosotros a un autor que ciertamente tiene un predicamento importante y ese predicamento más un libro que acaba de sacar en un tema tan impresionante como es la Inquisición Española, libro de la editorial de EDAF que tengo aquí en mis manos, pues ha llegado la hora de que Darío Madrid, un hombre muy conocido en estos ambientes de la publicación de libros de historia de España, pues nos diga por qué a muchas de las preguntas que vamos a hacer. Pero antes de hacerle preguntas tenemos que presentarle. Darío Madrid, muy buenas, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, pues te veo ahí, estás impaciente. Estoy esperando. Pensando que yo le voy a saetear a preguntas y de eso nada, porque todas las personas con las que yo habitualmente trabajo saben perfectamente que yo no machaco a la gente, sino que procuro que el trabajo que hagamos pues sea diferente. Y bueno, Darío, ¿por qué? ¿Por qué te gusta la historia? ¿Por qué te metes en ¿Por qué me gusta la historia? Me gusta desde siempre. Desde Desde que tengo, casi uso de razón. Lo que pasa es que por circunstancias acabé estudiando Derecho, pero realmente lo que a mí me apasiona es la historia. Y el asunto del tema de la Inquisición, pues la verdad es que empecé a leer sobre ello nada menos que porque tengo por ahí el libro de 1984. Que además es un libro que el perro cogió y me lo destrozó. No sé si es que no le gustaba No le gustaba el tema de la Inquisición. No le gustaba la historia. Cogió la portada y la arrancó. ¿Y por qué la Inquisición española? Y por entonces, pues ya dije el tema. ¿Por qué? Bueno, pues he leído muchísimo sobre la Inquisición española, siempre me ha interesado, siendo abogado me interesaba mucho el tema del procedimiento, pero claro, cuando ya empiezas a ver, sobre todo en internet, y en las películas, pues hombre, el claro ejemplo del tema de la exageración de lo que hizo la Inquisición son los museos de la Inquisición, que tenemos 3 en España, que yo conozca. Ahora 2 los llaman museos de la tortura, y uno museo de la Inquisición. Antes siempre se llamaba museos de la Inquisición, que están en Santillana del Mar, Toledo y Granada. En Granada se sigue llamando Museo de la Inquisición. Entonces ahí te muestran una serie de aparatos, dicen que de tortura. En el de Granada incluso hay una guillotina, imagínate lo que puede tener que ver con la Inquisición, en el que supuestamente la Inquisición llevaba a cabo todo tipo de torturas y bestialidades. Luego siempre te encuentras grabados o pinturas en los que aparecen salas de tortura en las que los verdugos e inquisidores, esa pobre gente, hacía todo tipo de maldades. Entonces ya cuando ya sabes el tema, cuando ya lo conoces, cuando ya has leído mucho sobre el tema, pues ves que todo eso es mentira, es falso. Que realmente la Inquisición no era nada sobre lo que España tenga que enorgullecerse, digamos, pero no era lo que nos han tratado o lo que nos han vendido desde fuera, incluso desde dentro algunos amantes, digamos, de la leyenda negra. Bueno, pero la Inquisición no es algo exclusivamente del ámbito español. No. O sea, estuvo en Europa, en prácticamente toda Europa, incluso no solo en América Española, sino también en otras partes. Y quizá la Inquisición española, que es la que se ha hecho famosa con la leyenda negra, es la Inquisición menos problemática y menos trabajadora, digámoslo así. No, trabajadora era mucho. Los inquisidores escribían todo, hacían todo. Ahora te contaré más temas. Todo está escrito, casi todo está escrito. De hecho, por eso sabemos
casi con exactitud, muy aproximadamente, cuáles fueron sus víctimas. Cosa que no se sabe, por cierto, de la caza de brujas en Alemania. Ahí pues, se piensa que es en torno a las 25.000 personas, pero no sabemos exactamente cuánto fue, ni cuántas personas fueron asesinadas en la matanza de San Bartolomé por los franceses. Tampoco lo sabemos, en la noche de San Bartolomé, perdón, tampoco lo sabemos con exactitud. Pero la Inquisición sí, o sea, hay un periodo de 1540 a 1700 que sabemos que las personas que fueron condenadas a muerte fueron 3.000. Y de esas 3.000, 1.200 y pico fueron quemadas en efigie. Es decir, que como no las encontraron, como estaban huidas, quemaron su muñeco. Así que estamos hablando de unas 1.600 personas en ese periodo. En el resto del periodo no lo sabemos con exactitud. Pero si en ese periodo más o menos, se sabe que se enjustició a un 3% de personas, entendemos que en el resto del periodo también. O sea que 3% de los encausados, ¿te refieres? De los encausados. 3% de los encausados. Y encausados fueron unas 125.000 personas, que también lo sabemos. Lo que sí que no sabemos es lo que pasó exactamente en los primeros momentos en que se instaló la Inquisición en España. ¿Y cuándo se instala? ¿Cuáles son esos primeros momentos? En España se instaura hacia el año 1470. Una bula del Papa, no me acuerdo del nombre, Clemente, no me acuerdo. Bueno, del Papa del momento, para acabar con la herejía que provenía de los conversos al cristianismo procedentes del judaísmo, ¿no? Procedentes del judaísmo. Entonces, piensan que en aquella época, hay que empezar también a decir, si no se entiende, para ellos la herejía era el peor de los delitos. Pero no para un español, sino para un francés, para un inglés, para un alemán, para cualquier cristiano. Era el peor de los delitos. Estaba considerada la herejía como un delito de lesa majestad. Es decir, matar al rey, para ellos, era el mismo crimen que cometer una herejía grave. Y para ellos, que para nosotros en nuestra cabeza no entra, desde luego, no va a entrar nunca, en el siglo XXI, para ellos merecían la pena de muerte. Además, la pena de muerte en la hoguera, o sea que es porque había que separarlos completamente digamos, del rebaño, para que no perjudicaran a los demás. Y entonces, ese fue el tema. Entonces, digamos que la Inquisición lo que hizo al regular los procedimientos, al regular los juicios, al final, digamos, no eran las masas que cogía la gente y las llevaba a la hoguera, como se ve en muchas películas. Los linchamientos, no eran linchamientos, había un juicio. Y luego, además, daba al reo una oportunidad de arrepentirse. Si se arrepentía, se cumplía esa, digamos, penitencia o condena y ya está. ¿Y quién acababa? ¿Quién era el ejecutado? Aquel, digamos, el hereje relapso. Aquel reo, aquel procesado, aquel sospechoso de herejía que no se arrepentía. Bueno, yo no quiero destripar tu libro, porque hay mucho. El libro es muy importante, pero sí me gusta, yo desconozco mucho sobre la Inquisición, no es mi tema, digámoslo así. Tú sabes que yo también he estudiado historia, he publicado libros, pero no precisamente de esta época, con lo cual esta época para mí es total y absolutamente desconocida. Últimamente he visto varias cosas interesantes, sobre todo por culpa del gobierno actual. Es decir, a mí me llamó poderosamente la atención las composiciones gubernamentales del señor Pedro Sánchez, y entonces me propuse averiguar la procedencia de algunos de sus ministros, a ver de dónde habían salido, ¿no? Pero yo buscaba pues, lo típico, los que han salido del franquismo, que son la mayoría, sí. Es decir, sus padres o sus abuelos han sido franquistas reconocidos, pero no esperaba encontrarme con un tipo como Álvarez. Y es curioso porque yo estoy haciendo un trabajo sobre la raya de Portugal, es decir, las fortificaciones que Portugal tiene contra España, y entonces me encuentro en Elvas, curiosamente, una sinagoga financiada por la familia Álvarez.
Entonces, bueno, pues una cosa lleva a la otra y me encuentro con que los Álvarez en realidad son Álvarez y son judíos conversos que huyen a Portugal porque en Portugal, pues, bueno, no hay, en ese momento no hay Inquisición. O sea, estamos hablando del final del siglo XV. Entonces creo que es importante, esto que yo he comentado no es muy importante, salvo en el sentido de que precisamente lo que tú comentas es que a partir de 1470, más o menos, es cuando la Inquisición empieza a funcionar y cuando, digamos, obtiene un puesto predominante es quizá en el momento en que la reina Isabel decreta la expulsión de los judíos. Quizás es uno de los grandes momentos... No, es anterior. ¿No? Es anterior a eso. Anterior. Es que me da rabia no saber exactamente la fecha. Bueno, aproximadamente, hablamos de año, el año, más o menos el año. 1480. A ver, la expulsión de los judíos es 1492. Sí, efectivamente. No se expulsa, a ver, desde el año, digamos, 1350, que había habido una serie de persecuciones a judíos muy importantes en Castilla, en Aragón, en toda España, en Barcelona, los judíos se venían convirtiendo al cristianismo. Poquito a poco, se veían que la mayoría decían, bueno, pues la verdad es que me conviene más ser cristiano que judío, porque... No, pero eran conversiones de conveniencia. Exactamente, eran la gran mayoría conversiones de conveniencia. Y realmente la expulsión de los judíos no se expulsa, digamos, a judíos por su raza, se expulsa a personas que profesaban la raza judía y que no se habían convertido. Y que en aquel momento consideran, después de haber establecido la Inquisición, que no hay forma, que no se acaba con la herejía, o sea, con la herejía que están llevando a cabo los judíos que sí se han convertido. Sí. Sobre todo la falsa conversión. Exactamente, entonces quieren acabar con la falsa conversión y consideran que la presencia de los judíos conversos que se han pasado al cristianismo y de los judíos que siguen practicando su religión es perjudicial para los primeros y que si siguen en compañía unos y otros sobre la cercanía, los conversos nunca, jamás van a, por más que les profesen, por más que hagan lo que sea, da igual, van a seguir. Entonces por eso se lleva a cabo la expulsión. Expulsión, que no es únicamente un tema español, o un tema castellano, o un tema aragonés. No, es que es la última expulsión que se produce en Europa. La última. Entonces, y de hecho, los reyes católicos son agradecidos y felicitados por el Papa, por el rey inglés en su momento. Se tocan las campanas en varias capitales de Europa, porque de hecho a los españoles se empezaba a llamar marranos, que es un nombre que viene originario de los judíos. Y o sea, que no veamos que hay, ¿cómo decirlo? Que no se persigue a los judíos realmente. Sí. Como se dice de los nazis, porque a veces se dice, es que se produjo un holocausto. No tiene nada que ver. Aparte de las cifras, que ya hemos dicho, comparar 3 millones con los 6 millones que se dicen que murieron en el holocausto, sí. Es que algunos nacionalistas catalanes no han soltado y se han quedado tan a gusto. Sí, o los cientos de millones que decimos cientos porque sabemos que son más de 100 de los que, no ya judíos, sino en general, eliminados por el comunismo internacional. Exactamente. ¿O qué pasó de la Revolución Francesa? Por ejemplo. Estamos hablando de cifras oficiales de unos 30.000 muertos y que no son oficiales de unos 130.000. O sea, son cifras realmente ridículas. Sí. Pero bueno, esto se ha llevado a la propaganda, incluso a la paranoia, que incluso hasta los españoles se lo creen. Sí, entonces... Bueno, realmente el último país donde se refugian, seguimos con los judíos y vamos a pasar a otro tema, pero el último país donde se refugian y quizá donde menos perseguidos son precisamente en Portugal. Sí, pero ocurre una cosa, que en 1580 Felipe II se hace rey de Portugal. Y entonces se acaba. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen? Se vienen a España. Es curioso, ¿no? Entonces, claro, tampoco es que fuese una gran idea. Y entonces en España, en el siglo, o sea, a partir de 1600, sí, las personas que más persiguen la Inquisición son judíos portugueses. Yeah. Porque ya habían dejado, no es que hubiesen dejado de perseguir a judíos, digamos, castellanos, aragoneses, es que ya no
El problema ya se habían convertido. Se habían convertido y por la buena marcha, pues a eso. judíos, quiero decir, a conversos, no a judíos. Sí, sí. De hecho, aquí concretamente, y tú conoces el caso, hace poco, bueno, yo siempre me refiero a cosas que he visto hace poco, pues ha habido un tema precisamente sobre unos judíos conversos, portugueses, que en realidad no lo eran y que practicaban ciertos ritos, digamos, judaicos en la zona donde estaba el Ministerio de Cultura, sí. en la plaza donde está la estatua de nuestro teniente Ruiz, ¿no? Sí. Y es un tema curioso porque, bueno, oficialmente ellos eran cristianos, pero extraoficialmente, precisamente por la denuncia de uno de sus hijos, de uno de los niños de la casa, se conoció el tema y eso hizo que la Inquisición... hubo muchos casos de esos, de ese tipo. Sí. Hubo muchos casos. Muchos portugueses que se vinieron a Castilla, a Aragón, y que acabaron los pobres procesos por la Inquisición. Y además muchos de ellos que no se arrepentían y acabaron. Sí. Pero de todas maneras son cifras ridículas, porque estamos hablando, como tú hablabas, de los miles de brujas que han sido ajusticiadas en Alemania. En Alemania y en el resto de países de Centro Europa. Y estamos hablando no del siglo X, es importante también, no del siglo XVI, estamos hablando ya del siglo XVII. Incluso XVIII, ¿no? Incluso porque algunos del XVIII. Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, bueno, por ahí. Sí, las famosas brujas de Salem y todo esto. 1600 y pico. 1600 y pico, el siglo XVII, en definitiva. Pero que las persecuciones con resultado último resultado de la muerte, si sumamos todas las persecuciones habidas en Europa o en Estados Unidos, que todavía no era Estados Unidos, etcétera, vamos, las cifras de la Inquisición en España son ridículas, ¿no? Sí, son ridículas, es que son ridículas. Hubo muchísima gente procesada por muchísimos delitos que vienen en mi libro, o muchos delitos que realmente nos parecían absurdos ahora, pero realmente las ajusticiadas pues no fueron en un periodo 3.000, en el periodo de 1740, de 1540 a 1700, y luego el resto, pues el 2% de los procedimientos que hay. Pregunta, tú en tu libro hablas de la Inquisición española. Cuando hablas de la Inquisición española, ¿hablas solo de las provincias peninsulares o también hablas de las provincias españolas de América, Filipinas y demás? Ahora hablábamos de los judíos portugueses. Los judíos portugueses tuvieron una oportunidad de escapar, que fue irse a América. Sí. No porque no hubiese Inquisición en América, sino porque en América la Inquisición casi fue testimonial, pero por un hecho muy sencillo, porque solo hubo 3 tribunales en América. Con lo grande que es. Y en España, digamos que había 17. Uno por obispado, más o menos. Había 3. Había uno en México, otro en Cartagena de Indias y otro en Lima. Para que te hagas una idea del poder que tenía la Inquisición en América, resulta que México tiene una extensión de 3 millones, Nueva España en aquel momento tenía una extensión de 3 millones de kilómetros cuadrados, con un solo tribunal. Y en España había una extensión de medio millón de kilómetros cuadrados y 17 o 22 tribunales, depende del momento. Además, por más que cuando llega el 12 de octubre te dicen que la Inquisición cometió muchísimos crímenes, cuando comparan, siempre se comparan en aquellas fechas los sacrificios de los mexicas y la Inquisición, digamos, pues Hernán Cortés fue y acabó con los sacrificios, etcétera, siempre te sueltan aquello de que la Inquisición que llegó a América y asesinó y mató a millones de indios. Bueno, es que ni siquiera la Inquisición tenía jurisdicción sobre los indios. Enseguida se dieron cuenta, gracias a Dios, de que los indios eran neófitos en el catolicismo y solamente ajusticiaron que está claro, a uno en México y ya lo dejaron tranquilo. Sí, porque realmente el judío tiene una religión parecida a la cristiana, o origen precisamente de la cristiana, y sabe lo que está haciendo, porque normalmente el judío suele ser, hoy en día no, pero en esas épocas la gente tenía unos conceptos religiosos muy claros. Sí. Conocía muy bien la historia de su religión y aparte de que su religión era de su rey, normalmente. Sí. O sea, no había discusión. Tú tenías que tener, si el rey de Inglaterra era americano, pues, no había separación iglesia-estado. No había separación. No había tolerancia ni religiosa ni política. Ni política. En aquel momento. Bueno, de todas maneras,
tú me comentas esto, quizá un indio, quizá un indígena de América fue ajusticiado. No, eso que está claro que fue uno, fue un cacique, seguro. Un cacique. Seguro. Pero nada más, mientras que, bueno, nos cuentan ya esos miles o millones de indios ajusticiados. Fueron ajusticiados en Hispanoamérica, fueron ajusticiados menos de 100 personas. Menos de 100 personas. A lo largo de 3 siglos. A lo largo de 3 siglos, desde 1500 hasta 1800. Ten en cuenta que en Ginebra, Calvino, sí, en una población de 3.000 personas, ejecutó 500. 500 sobre 3.000. Bueno, yo siempre que me acuerdo de Calvino me acuerdo de Miguel Servet, ¿no? Claro. Que descubridor de la circulación de la sangre. Sí, pero que también era teólogo, no fue ajusticiado. No, ya lo sé que no fue por el tema por la anatomía, sino por lo que él decía, ¿no? Exactamente. Calvino, un tipo bastante extremista, entiendo, pero que a pesar de eso sigue teniendo estatuas. Bueno, estatuas y una preponderancia importante dentro de las religiones de la Reforma, ¿no? Exactamente. Sigue siendo el... Bueno, y Lutero también. Sí, pero vamos, que Calvino... Pero bueno, Lutero no se dedicaba pero Calvino, a quemar gente en la plaza pública, ¿no? Pero Lutero era antijudío. ¿Sí? Sí. Yo pensaba que solo era anticatólico. No, tiene un libro que es contra los judíos, que es tremendo. Sí. Es tremendo. Vamos, pero eso no se sabe, no se comenta. No se sabe, también está en el libro. Lo comentas tú aquí. También o sea, está en el libro. Le decimos a las personas que quieren leer el libro que sepan que aquí hay cosas muy interesantes sobre la Reforma, ¿no? Exactamente, que no eran tolerantes, que no existía la tolerancia. Sí. Que el único rey, digamos, intolerante que había en Europa no era Felipe II, digamos, que Enrique VIII. Sí. En Inglaterra además pasa una cosa curiosísima. Enrique VIII, cuando se publica el Acta de Supremacía, por la que se implanta la religión anglicana, en la que él es el jefe supremo de su iglesia, comienza a perseguir a los católicos. Cuando muere, le sucede su hija María, que empieza a perseguir a los anglicanos. Empieza a perseguir a los anglicanos. Y cuando muere y llega Isabel, empiezan de nuevo a perseguir a los católicos. O sea, que no es una cuestión de... Es la religión del rey la que... El Francia, que tiene ese follón, con los hugonotes, creo que es Enrique algo, el rey decide matar a los hugonotes hasta que llegan... Y hay 7 o 8 reglas de religión. Sí, de todas maneras la postura religiosa, ya que estamos hablando de Inquisición, hablamos de religión, la postura religiosa de los reyes franceses en algunos momentos no está nada clara, porque se alían con los turcos, por ejemplo, no tiene mucho sentido. Van cambiando de bando según les... Y se alían con los protestantes, según para mantenerse en el trono. Pero bueno, este ya es un tema que... Es un tema más político que les conviene... Que la Inquisición. Bien, volvamos a... hemos dicho que la Inquisición nace en Francia, para acabar con el... yo pensaba que había nacido en la propia Roma, ¿no? Nace en Francia en el 1130. Nació en Francia para acabar con una herejía, con la herejía cátara. Con los cátaros. Con los cátaros. Fue otro grave problema que tuvieron los franceses, ¿no? Los cátaros que estaban en, digamos, la Cataluña francesa. No es un invento español, para nada. Para nada, ¿no? Sin embargo, los franceses nos echan a nosotros el muerto, digámoslo así. Todos nos echan el muerto, no solamente los franceses. Quizá el problema esté en que es la envidia que existe sobre todo por los diversos imperios extractores y destructivos que hay en Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera, que están en contra del único imperio constructivo, imperio a semejanza del romano, que es el español, ¿no? Bueno, es la propaganda del momento. Ahí tienen 2 armas contra España, hablando en términos de propaganda, lo que es la conquista de América y la Inquisición. Realmente hay un tema muy importante, y es que parece mentira que la pequeña población de la península ibérica, porque en términos de número de habitantes, Castilla y Aragón eran los reinos menos poblados de toda Europa, ¿no? En proporción, además, incluso a los kilómetros cuadrados que tenían y a la proporción general de gente. Castilla podría tener entre 4 y 5 millones, Aragón 1 millón y pico, y sin embargo, esos 6 millones, redondeando, y es mucho redondear, 6 millones se hacen con más del 25% de la superficie
terrestre y casi la mitad del mar, porque por ejemplo el Océano Pacífico era totalmente español. Esa envidia, digámoslo así, es la que más influye en que durante el reinado, sobre todo de los Habsburgo, haya ese ataque a esa Inquisición que ellos también tenían. O no se llamaría Inquisición, pero que ellos también perseguían a las personas de otras religiones. Sí. O sea, eso es. De hecho, cuando hablamos de Holanda, cuando las tropas del príncipe de Orange va conquistando ciudades, las primeras cosas que hacen es ir a las iglesias, destruir las imágenes y muchas veces matar a los sacerdotes, en muchas ocasiones. O sea, que ejecutarlos y, vamos, como podía hacer el duque de Alba con el otro bando. Que eso tampoco se cuenta. O sea, que tampoco... O sea, se cuenta la gente que colgó el duque de Alba en la Plaza Mayor de Bruselas, pero no es lo que colgaba ahora. Exactamente. O sea, que había también verdaderas matanzas cuando las tropas del príncipe de Orleans conseguía triunfar en las plazas que conquistaba. Y mataban, por supuesto, sacerdotes católicos, que eso también lo hicieron los ingleses, por supuesto. Y sí, se trata simplemente... Es la leyenda negra de la que siempre estamos hablando, de la que hablamos siempre, de la que siempre se ha hablado. Que la se niega, pero en realidad el príncipe de Orange, gracias a la imprenta y a los grabados que publicó, y gracias a protestantes españoles que acabaron allí, bueno, y al traidor este famoso, Antonio Pérez, que acabó en Inglaterra, pues propagaron una serie de mentiras sobre lo que estaba haciendo la Inquisición, que incluso llegaba hasta nuestros días. Y sobre todo grabados truculentos de gente colgada, de ese tipo de cosas que siempre que triunfaron para expandir la leyenda negra sobre la conquista de Europa, de España, perdón, en América, y para lo que pasó aquí en España con respecto a la Inquisición. También hay... Perdón. No, sí. Que me lanzo y... No, te lanzas, no pasa nada. Vamos a cortar si quieres un poquito y seguimos con una segunda parte. Vamos a empezar hablando de esos museos de la Inquisición, si te parece. Vale. Bueno, amigo Darío, continuamos con esta entrevista tan interesante y vamos a cambiar de tercio, digámoslo así. Has hablado al principio de la entrevista de museos de la Inquisición y parece ser que hay 3, no exactamente museos de la Inquisición, pero que podríamos medio considerarlos museos. A ver, hay uno que lo llaman así, Museo de la Inquisición, que es el Museo de Granada. De Granada. El Museo de Granada pone Museo de la Inquisición, la portada. Bueno, realmente hay 3 museos. 2 de ellos no llevan el nombre de Museo de la Inquisición, llaman Museo de la Tortura. Y el único que ahora mismo lleva el nombre de Museo de la Inquisición es el Museo de Granada, que está en la calle cerca del Darro, por la parte más bonita de Granada. Para mí, la parte más bonita de Granada. Y entonces, en el Palacio de los Olvidados. Y entonces, en ese palacio han montado una exposición de instrumentos que dicen ser de tortura, que ninguno fue aplicado, de los que muestran ahí, ninguno fue utilizado por la Inquisición, y encima la mayoría son falsos. Son invenciones del siglo XIX que se utilizaban para mostrar en ferias y cobrar una entrada al pobre incrédulo que se lo creyese. Bueno, pues ese es el Museo de la Inquisición. Entonces, tenemos un museo en Toledo. Y en Toledo, claro, les engañan y les dicen que aquellos de la Inquisición, porque si no, no los llevarían. Lo que pasa es que les han cambiado. No sé si lo han cambiado o no, pero se llama el Museo de la Tortura. El de la Inquisición, de Toledo, te lo publicitan con una fotografía de lo que llamaban la Dama de Hierro, que es un sarcófago donde supuestamente se introducía el reo para torturarlo, pero claro que no lo torturaba, lo acababa matando. Si tú metes a una persona de un sarcófago lleno de pinchos y apretas, sí, normalmente lo llenas de pinchazos, lleva un poquito y se desangre. Que no son siempre pinchazos como los... No, son dagas, ¿no? Son dagas que se introducen en el cuerpo, aunque ellos dicen que lo hacían de forma que la persona que estaba dentro no moría. Pues mirad usted la foto, ya verán que está lleno completamente.
Bueno, realmente el Museo de la Inquisición, el problema que tiene son las escaleras. Tiene muchas escaleras, pues es una serie de sótanos cada vez más bajos y cuando tienes que volver a salir te hinchas a subir escaleras, ¿no? Eso sí que es una tortura. Eso es una tortura. Pero claro, o sea, es que, primero, por un motivo clarísimo. A ver, la Inquisición, los métodos de la Inquisición estaban completamente tasados. La forma de hacerla, cómo se tenía que hacer, todo. Solo utilizaba 3 métodos, que eran el cordel o potro, la garrucha y la tortura del agua o del ahogamiento. La llamada potro no es que se utilizase un potro como sale en las películas y estirase en los brazos, o sea, atasen los brazos y las piezas y tirasen con unos tornos. No, simplemente se ponía un cordel. Que ya tenía que hacer un dolor tremendo, pero te pones un cordel en el brazo y aprietas con todas tus ganas, Sí, eso duele bastante, porque lo que se pretendía era causar un dolor muy agudo. No matar, por supuesto, a esa persona. La Inquisición tenía prohibido hacer sangre y hacer mutilaciones en los miembros en cualquier parte, mutilaciones en los miembros y heridas en cualquier parte, y sobre todo causar la muerte. Además estaba presente un médico cuando se hacía la tortura. A ver, la tortura no es que fuese un invento de la Inquisición, se hacía en todos los procedimientos judiciales de Europa de los siglos XV, XVI, XVII y hasta el XVIII, que empezó a dejarse de utilizar. Pero también en procedimientos civiles o procedimientos penales. civiles y penales, ¿no? Por supuesto, no solamente religiosos. La tortura de los procedimientos civiles en España era mucho peor que en la Inquisición. ¿Por qué? Porque se aplicaba desde un primer momento. En la Inquisición estaba regulada de forma que era el último, digamos, la última posibilidad para que esa persona confesase. El último instrumento para que esa persona confesase. ¿Qué es lo que buscaba la Inquisición? No buscaba ni la acusada que confesase para que se arrepintiese. Y si no se arrepentía... O sea, que había una posibilidad de escape. Hay una posibilidad de escape que era el arrepentimiento. Cosa que no sucede, por ejemplo, actualmente, tú conoces la ley de violencia de género, donde si tú te arrepientes, digámoslo así, y confiesas a petición de una fiscal... Si tú confiesas... A petición de una fiscal para que te pongan poca pena, te van a poner poca pena. Es decir, que no te puedes escapar. No, a ver, lo que pasa actualmente es que la confesión durante la instrucción y durante el juicio puede suponer un atenuante, pero nunca un eximente. Sí. Sí, pero a la persona que han detenido un viernes y... Pero eso es un tema ya de un protocolo de la policía. O sea, no está establecido en ningún sitio. No está establecido, pero está acordado. Hay un protocolo. La policía primero te detiene y luego pregunta. Pero eso no es legal. Hay un protocolo. Yo entiendo que no es legal. No debería ser. No, vamos, yo de hecho conozco casos, ya sé que nos hemos salido de la Inquisición, pero es para comparar. O sea, ahora mismo no podemos comparar lo que pasaba en el siglo XVI con lo que pasa ahora. Entonces, lógicamente ahora es peor, porque... No es peor, no hay nada. No hay nada. Hombre, San Luis de León acaba en la cárcel 4 años por hacer una traducción de la Biblia. Y se daban muchos casos. Pero es que yo lo que quiero que saca una idea es de que decir que la Inquisición era una maravilla. No, por Dios, no. No hay una Inquisición rosa. No hay una Inquisición rosa, no la hay. O sea, los inquisidores, no digamos que no eran unos monstruos, era para aquella época, en unas personas de leyes que aplicaban la ley que había en ese momento. Pero, claro, cuando la Inquisición te procesaba, digamos que no había la presunción de inocencia. Ahora tampoco. Es que tampoco es así. Tampoco... O sea, yo no es que sea defensora del tema de la violencia de género, pero me ha tocado llevar bastantes procedimientos. Sí. El problema de la violencia de género es el momento inicial. El momento inicial de que si tú eres hombre, tu mujer te acusa de que la has insultado o la has vejado, eres culpable para la policía y te pasas el fin de semana en el calabozo. Y además señalado por todos los vecinos que te han visto salir con esposas de tu portal. Eso para mí no tiene... Eso ocurre solamente en este delito. Por ejemplo, ahora mira, aquí viene. Estoy llevando el tema de un señor
que la semana pasada hemos sabido que ha robado 40.000 euros a su empresa. Sí. 40.000 euros, pero sumados en un año, poquito a poquito. Se presenta la denuncia en la policía y la policía lo que va a hacer es llamar, primero encontrarle, que declare y luego ya veremos. Y luego ya veremos. Sí, no, pero el otro... El otro ya se va a pasar un fin de semana en el calabozo. Sí, para empezar. Que lo más probable es... Pues luego cuando llegue el juez, y ya te da razón, y dependiendo de la habilidad de la abogada, de la mujer, y de la capacidad de mentir que tengan, efectivamente, porque los hay. Y de la capacidad política del juez. Y la capacidad de... Normalmente yo me encuentro ahí con buenos jueces. Ahí no hay más pero si engañas al juez, le engañas. Sí. Si tú vas al juez y le cuentas una película, y la película cuela, qué malo es este señor, y tal, oye, pues el juez lo que va a hacer es enviarte o a prisión, o meterte en un procedimiento, o un alejamiento de 500 metros de tu casa y de tus hijos. Bueno, a tus hijos no, pero tú tienes derecho a verlo. Pero bueno, también, incluso a veces consiguen que no veas a tus hicos. Y un procedimiento puede durar 6 o 7 años perfectamente. Bueno, tanto no, pero sí. Bueno, sí, los hay. Nosotros, yo que me dedico también a los temas de activismo en otro programa, te puedo asegurar que tenemos algunos casos. No, hay hombres que pasan canutas, ¿no? Eso sin duda. Bueno, volvemos a nuestra Inquisición, porque la Inquisición actual, dentro de 500 años, hablará. Se hablará, yo creo que sí, pero sí. Bueno, la Inquisición. Estamos hablando de los museos. Estamos hablando de los museos, exactamente, y estamos en el Museo de Toledo. Todavía no hemos llegado a Santander. El de Santander no lo conozco el de Granada. El de Granada, además, el de Granada, tú entras y sí que es cierto que tienes unos cartelitos pequeñitos que te explican cosas. Y al final, pues suman todos los... Pero bueno, no te dice, este no lo empleo, este sí lo empleo. Pero el guiri que entra, digamos, coloquialmente al español, que entra allí, pues se va a hacer una idea de lo que ocurre allí. Todo utilizó la Inquisición española. Está hasta el arrancasenos. Es un instrumento que supuestamente utilizaba la Inquisición española para arrancar los senos a las brujas. Fíjate, ¿dónde llega la... Cuando creo que además la Inquisición con las brujas tuvo poco trato, ¿no? Tuvo poco trato porque se dieron cuenta que de hecho en 1525 se dieron cuenta que en Granada precisamente hubo una junta que decidió que las personas acusadas de brujería realmente o eran mentirosas o eran enfermas. Y entonces, a partir de ese momento, sí que hubo unos tristes episodios que se jugaron en Logroño y ocurrieron en Navarra. Las famosas de Zarragamundi. Exactamente, es que no me atrevo a decir la palabra. Cada vez que trato de decirlo, no me sale. Lo siento. Y que gracias al inquisidor Alonso de Salazar se recombinó, digamos, se redirigió de nuevo y ya se evitaron ese tipo de procedimientos. Pero en esa localidad navarra no murieron cientos de personas, como parece que ahora que sucede. Fueron ajusticiadas 6 y 5 fueron las que murieron en prisión. Nada más. Sí. Pero donde la caza de brujas fue, como ya hemos comentado, absolutamente irracional, fue el centro de Europa. Porque la gente culta, se creía que las brujas volaban y que tenían relaciones sexuales con el diablo. Eso no ocurrió. Los inquisidores no pensaban esas cosas. Y que mataban niños, y etcétera, y que se los comían. O sea, que conoces el Museo de la Inquisición de Granada, conoces ese Museo de la Tortura de Toledo, el de Santander no lo conoces, ¿no? No. Yo sí lo conozco, y es como como los otros dos, pero en cutre. Bueno, cutre. O sea, no te molestes. El de Granada es un palacio muy bonito, está en un palacio muy bonito, y bueno, si no sabes la historia, dices, bueno, está muy bien puesto. Bueno, la verdad es que hay por ahí otros museos que no tienen nada que ver, concretamente la misma provincia de Santander, no recuerdo exactamente, es uno de esos, en comillas, exactamente, perdón, miento, en comillas, hay un pequeño museo en el cual pues hablan o sea, está dedicado a cosas extrañas, cosas raras y tal, y es bastante más... El de Santander creo que está en Santillana. En Santillana, sí, exactamente, está en la calle principal de Santillana, en la última boca calle que hay antes de llegar a la iglesia.
a la iglesia principal de Santillana, porque hay varias, pero vamos, la iglesia principal de Santillana. Y bueno, pues dejamos los museos y vamos a un poco más de historia. Digamos que en la Edad Media es cuando empieza la Inquisición, se desarrolla orgánicamente o administrativamente mejor en la época de Habsburgo y su decadencia es en la época borbónica. La época sí, ya la época borbónica es cuando ya llega el ocaso, digamos, de la Inquisición, y es abolida en el año, primero por las tropas por Napoleón, digamos. Sucede un tema curioso cuando llegan los franceses a Madrid en el año 1808, cuando, bueno, después de los tristes episodios del 2 de mayo y el 3 de mayo, que quieren ver las cárceles de la Inquisición, que supuestamente, bueno, que estaban en la actual plaza de Santo Domingo. Entonces entran allí pensando que se van a encontrar lo que les han contado, las truculentas cárceles de la Inquisición, y ven que no. Ven que hay 2 personas allí nada más, que no hay instrumentos de tortura, que no es que fuese un palacio, pero que realmente no eran una cárcel normal y corriente, eran hoteles, por supuesto, de 5 estrellas, pero que no eran lo que tenían en su cabeza, para nada. Y de hecho lo cuentan misioneros romanos y también está en mi libro. Sí, también hablan de ello. Entonces los franceses son los primeros que digamos que la abolen, luego los liberales también, Fernando VII la vuelve a instaurar. O sea, de 1820 a 1623, el trienio liberal queda abolida, vuelve Fernando VII con los 100.000 hijos de San Luis y vuelve a ponerla. Pero casi no actúa. Hay un ejecutado en Valencia, que dicen que es el último ejecutado de la Inquisición, pero realmente no es ejecutado por la Inquisición. Es por un tribunal civil de aquí. Y luego ya, cuando la niña pequeña Isabel, con la regencia de su madre, accede al trono, es cuando ya realmente se... Sí, son los espadones liberales. Sí. Curiosamente los golpistas del 19 eran liberales, ¿no? Exactamente. Liberales y masones, ¿sabes? Liberales y masones, efectivamente. Y tienen sus calles, ahora que hablamos de eso, mejor no hablar de eso, pero tienen sus calles y nadie protesta. Nadie protesta. Pero las barbaridades que hicieron. ¿Qué te iba a decir? Que lo más importante, precisamente, estábamos hablando de Daniel Gómez Aragonés, que es un historiador de Toledo. Y gran amigo mío. Y gran amigo tuyo, que presentó la semana pasada un libro, y lo presentó, no era suyo, pero él lo presentó. Sí, lo vi en internet. Y entonces, pues, hablando de estas cosas y tal, pues se hablaba de muchas cosas importantes sobre la Inquisición. Y lo más importante, desde mi punto de vista, es que hablar mal o bien de la Inquisición sin conocerla, pues es una locura, porque precisamente la Inquisición, lo que más Daniel hacía hincapié era que estaba todo escrito. Sí. Es decir, y entonces decir, bueno, es que ha pasado tal cosa. Un momento, ¿dónde está reflejado? Porque los inquisidores eran, unos obsesos de escribir. Parecían alemanes Parecían alemanes, ¿no? A lo mejor lo eran los primeros, ¿no? Todos lo escribían, todo. Con lo cual, sacar conclusiones o decir cifras, estadísticas y demás sin haber corroborado es una tontería, porque digamos que está todo escrito. El problema de las cifras de la Inquisición viene de Llorente, del afrancesado este que salió huyendo y escribió un libro que se llamaba Crítica de la Inquisición, ¿no? Pues, entonces ahí sacó una serie de cifras que él decía que se había llevado los expedientes y eran falsas. Pero cuando la gente le preguntó, cuando alguien, un historiador, le preguntaba dónde están esos expedientes, los quemé. Bueno, es muy buena solución. Los quemé, los perdí. ¿Vale? Pero sobre esa base, esa falsa historia es lo que se ha hecho durante mucho tiempo la historia de la Inquisición. Sobre todo la historia de la Inquisición de las personas que ejecutó. Y es completamente falsa, como digamos. Bueno, y esa leyenda negra ese trozo de la leyenda negra que es la Inquisición, ¿estamos consiguiendo levantarla? ¿Estamos consiguiendo aclararla? ¿O en términos generales, no. En términos generales, de hecho, yo me imagino que en poco tiempo yo seré un terrible enemigo por contar la red. De hecho, yo me muevo en Twitter, de hecho, ayer mismo, esta noche,
hablando sobre los crímenes de Hernán Cortés, ha escrito una persona como contestación a un tuit mío, diciendo que él sabía mucho de historia y que sabía que la Inquisición en América había matado a miles de personas. Pero vamos, pero que es que ella es el mismo. Entonces, es muy complicado, muy complicado. Pero bueno, yo poco a poco con Twitter y espero que con este libro, que pueda acceder a él o quiera acceder a él, podrá ver que no es real, no es real. Y sobre todo que yo no pretendo ni una rosa ni una negra, pues entonces siempre he contado la realidad. Ahí se muestran, en el libro se muestran cómo se hacían las torturas, cómo moría la gente en la hoguera, porque aquí hay descripciones también de cómo moría la gente en la hoguera, que era terrible. La mayoría podía morir asfixiada, sí, pero muchos morían pues, quemados. Sí, porque depende del tipo de producto que se utilice para hacer que sea más o menos rápido todo lo que significa el quemar a una persona, pues la ignición es más rápida, es más lenta, y eso influye en que pueda morir por efecto de los gases o que pueda morir por efecto de las quemaduras. Aunque efectivamente, que muera por efecto de los gases, lo más normal es que parte de su cuerpo se haya quemado, pero no hasta, en definitiva, tanto como para provocarle la muerte. Es como el tema de la crucifixión. La gente se piensa que bueno, lo cuelgan a alguien en una cruz y se muere. No es así exactamente, o sea, puede durar varios días, y de hecho, si se quería aliviar su sufrimiento, pues se le rompían las piernas para provocar una hemorragia masiva que le hizo morir más rápido. A Jesús le clavan una lanza. Le clavan una lanza, exactamente. Creo que para terminar con el tema, ¿no? Sí, la idea es esa, que le clavan la lanza de cara que tenga una hemorragia masiva a la altura del hígado, a los 3 días. Y así muera más rápido. Pero bueno, todo eso son, como no podemos hacer pruebas ahora a ver cómo funciona, pero sí, ciertamente era, pues morir quemado era horrible. La Visita Inquisición se convierte en un tribunal, digamos, de aseguramiento de las costumbres. O sea, para que los cristianos no se desvíen. Y sí que ocurren, por ejemplo, cosas, la blasfemia, bueno, hay otros casos muy curiosos que digamos que son la bigamia. Esas personas que... ¿La bigamia era un delito para la Inquisición? Un delito para la Inquisición. Yo pensaba que era un delito civil. No, era un delito para la Inquisición. Pues eso hace que el número de casos todavía descienda más, ¿no? El número de casos... Pues ahí no se aplicaba la pena de muerte, ahí se aplicaba otro tipo de condenas, que, pero vamos, a ti porque sabes que claro, en aquel tipo los registros no eran como ahora, que digamos que eran, bueno, hasta hace poco no eran telemáticos, pero bueno, en aquel, era difícil saber si un señor se casaba en un pueblo de Aragón, perdido en el monte, y luego decidía casarse con una rica viuda que en Granada, digamos, pues era mucho más complicado saber si ese señor se había casado 2, 3, 4, 5, 6 o 7, como algunos golfos también lo hacían. ¿Por qué? Pues para ganar dinero, o sea, para llevarse dinero. Sí, simplemente por motivos económicos o por desviación. La verdad es que muchas veces los casos de Don Juan, o sea, los Don Juanes es más bien una enfermedad mental que otra cosa, ¿no? O sea, es una adicción, como pueda ser la gente que le gusta jugar a las tragaperras o fumar compulsivamente. Entonces, eso también la perseguía la Inquisición. También perseguía la Inquisición a los sacerdotes que se aprovechaban de las feligresas. Que en base a que aprovechándose de la confesión tenían conocimientos de determinados temas. El sacerdote se llamaba la solicitud. Y también los perseguía. Perseguían también, claro, que esto es ridículo, a los señores que en una partida de cartas se les ocurría blasfemar. Y me cago en Dios, que no me ha salido las de copas. Entonces tu vecino, claro, eso es el peligro de la Inquisición, tu vecino que te tiene manía y se cagó en Dios en la partida de cartas, en el mesón, digamos, lo que te digo en este momento. Bueno, pues es muy curioso lo que me estás contando. Además, pongo los casos y pongo casos verídicos de todos los delitos. Bueno, tenemos un pequeño problema, Darío, que nos hemos quedado sin tiempo. Llevamos casi una charla muy agradable y podemos estar hasta el día de... Es muy interesante y la verdad, yo no he leído todo el libro, es costumbre mía no leerlo,
sino ojearlo, ver algún capítulo que me interesa. Sobre todo, primero miro a ver de qué va el libro y luego, pues, aquellos capítulos más interesantes para mí, pues son los que verdaderamente leo en profundidad. Pero, bueno, lo que he leído del libro de Darío creo que es sumamente interesante y muy aclaratorio. Como él nos ha aclarado en la propia intervención que ha tenido, pues creo que es sumamente importante que le dediquemos tiempo a este libro. Pero claro, para dedicar tiempo a este libro necesitamos comprarlo. Y mi pregunta es, ¿realmente? O sea, te permito que hagas propaganda de tu libro con una última pregunta. Si yo veo este libro en el escaparate de una librería, ¿por qué entro y lo compro? Porque vas a acabar con mucho, porque te va a aclarar muchos mitos que actualmente se escuchan sobre la Inquisición y que no son ciertos. Porque la Inquisición no es que fuese, como he comentado, una maravilla, pero ni nada bueno, pero no existía, o te vas a hacer una idea de lo que realmente fue. Había un procedimiento judicial que para el tema penal a veces se parece a lo que actualmente está en. Si eres abogado, te va a llamar muchísimo la atención. Abogado, juez o profesional de derecho te va a llamar muchísimo la atención. De la instrucción de los procedimientos, en muy pocas cosas también es cierto, pero se parezca a lo que actualmente se lleva haciendo en España. Y bueno, sobre todo por eso, porque te están contando una mentira y imagino que si te gusta la historia, te gusta el derecho, que vas a ver cuál es la verdad. Bueno, no es un libro solo para jueces y abogados, sino para el común de los mortales que les guste la historia y yo, pues la verdad, tengo el gusto de que Darío Madrid me haya comentado los entresijos del libro y lo recomiendo vivamente porque él nos los ha comentado. Pero si queremos conocerlos en profundidad, no nos queda más remedio que comprar este estupendo libro, La Inquisición Española, de Darío Madrid. Darío, muchas gracias. Sí. Pues nada, amigos. José Antonio, gracias. Amigos, vamos allá con el resto de nuestro programa.